Buenos días, muchas gracias tanto a la doctora Maribí Bielsa como a las directoras del curso, a la doctora María Eugenia Icaza y Alejandra Noble por su amable invitación a participar en este curso del Congreso de la Semana Nacional de Gastroenterología. Me toca entonces hablar de la obesidad y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en esta plática, los objetivos principales que van a tratarse son los aspectos generales de la relación obesidad-enfermedad por reflujo, la participación del Helicobacter pylori, los factores predisponentes para enfermedad por reflujo en obesos, y se me hace que yo, aunque sí trato de tomar más agua, aunque sea agua mineral con algo de whisky, pero mezclado, digo, para que no me cale tanto. Acababa de revisar la plática hoy en la mañana y desapareció lo que decía ahí que son los aspectos fisiológicos y mecánicos relacionados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que sí sabemos es que a pesar de el advenimiento de los inhibidores de la bomba de protones más o menos en este año, la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y sobre todo la incidencia han ido aumentando con el largo del tiempo, a pesar de que la úlcera duodenal y la úlcera gástrica ya se han controlado de manera más efectiva. El reflujo realmente está aumentando. ¿A qué se debe este aumento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Podemos, dos grandes aspectos, tomarlos en cuenta, y uno de ellos es que ha disminuido la prevalencia de infecciones de Helicobacter pylori a nivel mundial. Y vamos a ver por qué. Si nosotros revisamos estudios en donde se ha evaluado la presencia del Helicobacter pylori en la esofagitis por reflujo y el esófago de Barrett, tenemos este estudio del año del 97, muy interesante, muy importante, porque vean ustedes cómo ve pacientes tanto controles sanos como pacientes con esofagitis leves, úlcera duodenal, combinación de ambos como enfermedad por reflujo y úlcera duodenal, y pacientes con reflujo grave como es el esófago de Barrett. Vean ustedes cómo la prevalencia del Helicobacter pylori en los diferentes casos, tenemos tasas tan altas como esta del 94%, obviamente relacionada a la presencia de úlcera duodenal, como tasas muy bajas comparativamente con el esófago de Barrett y pacientes controles sanos. En promedio podemos decir que tanto los controles como la enfermedad por reflujo tienen prevalencias de Helicobacter pylori más o menos semejantes de entre el 36 al 25%. Sin embargo, cuando se hace un análisis más detallado, y vean ustedes cómo tenemos pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva y diferentes grados de esofagitis desde la 1 hasta la 4 de Los Ángeles hasta llegar al esófago de Barrett, vean ustedes cómo en la barra de color negro tenemos a los pacientes de estos grupos que eran Helicobacter pylori positivo y en la barra blanca a los pacientes que tienen Helicobacter negativo. Vean ustedes cómo, conforme va avanzando el grado de esofagitis, va disminuyendo paulatinamente la prevalencia del Helicobacter pylori en estos pacientes. Esto quiere decir que el Helicobacter pylori tiene un cierto factor protector para desarrollar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esto se demuestra en esta tabla, en donde se ve que el porcentaje de inflamación del Helicobacter pylori en estos pacientes es más o menos del 39% en la enfermedad por reflujo no erosiva, del 37% en la esofagitis leve, que es más o menos igual, pero vean ustedes cómo en la esofagitis grave baja al 16% y en el Barrett prácticamente es del 0%, independientemente de qué cepa de Helicobacter pylori estemos hablando. Pero no solamente es la disminución del Helicobacter pylori lo que pudiera llegar a explicar por qué ha aumentado la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino también el aumento en el sobrepeso y en la obesidad a nivel mundial. Y quisiera hacer un paréntesis en esta plática para dar algunos conceptos entre lo que se refiere al índice de masa corporal, porque ustedes pueden tener a dos personas que tengan exactamente el mismo índice de masa corporal, en este caso les ponen el ejemplo del 33.9, y vean ustedes cómo el porcentaje de grasa y de músculo son diferentes en personas exactamente de la misma talla y del mismo peso. Les traigo tres ejemplos. Este paciente de 25 años, mide 1,80, pesa casi 82 kilos y está con un sobrepeso leve. Su nombre es Emmanuel Sanders y es receptor abierto de los acereros de Pittsburgh. Ya quisiera yo tener ese sobrepeso.
Vean ustedes, 27 años, este otro está un poquito más alto, pesa más y tiene un sobrepeso moderado. Su nombre es LeBron James y es basquetbolista muy famoso, campeón con los Cavaliers, ahí todavía estaba con el Heat en esa foto. Y por último, uno que sí de plano está obeso, con un índice de masa corporal de 32, y es el corredor de poder de los Acereros de Pittsburgh. Entonces, vean ustedes cómo hacer referencia al índice de masa corporal no necesariamente me está hablando del estado nutricional o de la obesidad de una persona. Por eso es que se propone, y les voy a presentar varios artículos a lo largo de esta plática, en donde no solamente se toma en cuenta el índice de masa corporal, sino también la distribución de la grasa corporal en base al índice de cintura-cadera, o bien a la presencia de grasa intraabdominal medida a través de resonancia magnética, o bien el porcentaje de masa magra corporal a través de un análisis con impedancia bioeléctrica, o lo que aparentemente resulta ser la mejor manera de medir la grasa, que es la absorciometría dual con rayos X. Obviamente son técnicas y tecnologías muy caras que no están disponibles en todos lados, excepto la distribución de la grasa corporal, que basta con una cinta métrica para poder nosotros tener una buena medida de lo que puede ser obesidad y sobrepeso. Lo que es cierto es que la obesidad aumenta la frecuencia y la gravedad no solamente de la enfermedad por reflujo, sino de sus complicaciones, como son el esófago de Barrett y el adenocarcinoma de esófago, que son temas que serán tratados por el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta. A mí me toca hablar entonces de la enfermedad por reflujo tradicional. Vean ustedes cómo en este estudio, en donde se ven una comparación entre 3,000, más o menos 3,000 pacientes con enfermedad por reflujo y casi 40,000 personas, en donde se les toma en cuenta el índice de masa corporal de menos de 25 o de más de 35, vean ustedes que el ser obeso le da un riesgo relativo para desarrollar enfermedad por reflujo de 3.3 a los varones y de 6.3 a las mujeres. Entonces, la asociación entre el índice de masa corporal y enfermedad por reflujo existe, pero también se ha visto que es más fuerte en personas caucásicas. El efecto de la distribución de la grasa, analizado en estas 80,000 personas, se ve que el perímetro abdominal, más que el índice de masa corporal, se asocia a enfermedad por reflujo también en los caucásicos. Este es un metaanálisis en donde se analizan varios estudios que han estado preguntando y determinando en diferentes poblaciones, en diferentes años, la presencia de síntomas gastrointestinales, y de esos síntomas gastrointestinales he sacado estos 4 que son los que reportan estos autores, como son regurgitaciones ácidas, sensación de ardor, enfermedad por reflujo y pirosis. Yo no sé por qué ponen diferente tanto sensación de ardor como pirosis, parece ser que eran síntomas referidos por los pacientes. Y vean ustedes cómo realmente hay una gran variabilidad, pero llegamos a tener cifras que son bastante altas dependiendo de la población. Es una tabla que agrupa a los factores o mecanismos predisponentes para la enfermedad por reflujo en pacientes obesos, que los agrupan en dos grandes categorías, como son los fisiológicos y los mecánicos. Y vean ustedes cómo en los fisiológicos se ha visto que los obesos realmente tienen un mayor número de reflujos ácidos, de un tiempo de pH esofágico menor de 4 mayor y un score de Demister también importante, que aumenta la sensibilidad del ácido, la bilis y la pepsina en el jugo gástrico y también la sensación ácida en estos pacientes, que también tienen algunas alteraciones a nivel hormonal, como en una reducción en la liberación de gastrina y en la secreción de enzima pancreática estimulada por colecistoquinina, pero sobre todo se llama la atención a los aspectos mecánicos favorecedores de la obesidad, como son el incremento en la presión intragástrica, el incremento del gradiente de presión entre el estómago y el esófago y el incremento de la hernia hiatal. Vamos a revisar algunos artículos que hablan de esto. Este es uno que analizó 206 pacientes con predominio de mujeres con esa edad y donde comparó a personas con índice de masa corporal de más de 30 comparativamente con controles de menos de 25. Vean ustedes cómo los reflujos totales fueron mayores en las personas con sobrepeso y con obesidad, y también los reflujos más largos de más de 5 minutos. Los autores de este artículo refieren que la obesidad está asociada con un aumento en el número de reflujos largos de más de 5 minutos, con el tiempo de pH por abajo de 4, que también está aumentado, y con un score de Demister también alto. Este otro artículo
analiza 157 pacientes, casi todos caucásicos. Vean ustedes aquí en esta tabla cómo el índice de masa corporal obviamente es lo que más establece la diferencia entre ellos por razones lógicas, y la edad es más o menos la misma. Lo interesante de este estudio es que a todos estos pacientes se les determinó la presencia de reflujo gastroesofágico a través de la medición de pH con el sistema Bravo durante 48 horas. Esta es la tabla de los resultados y vean ustedes cómo los pacientes obesos tienen una exposición total al ácido bastante mayor que los pacientes incluso con sobrepeso y en las personas normales, que sobre todo también son pacientes del sexo masculino y que tanto en la posición de pie como en la posición de cúbito siguen siendo mayor el tiempo de que estos pacientes tienen presencia de ácido en el esófago. Estas otras tablas del mismo artículo en donde se ve sobre todo la diferencia entre el día 1 y el día 2, y se ve que aunque hay algo de diferencia, no alcanzó significancia estadística. Los autores concluyen que la exposición esofágica anormal al ácido es más frecuente en pacientes obesos y que hay una variabilidad en esta exposición en los diferentes días del monitoreo. Este otro artículo del grupo de Chicago, en donde analizan 285 pacientes, la mayoría mujeres, con un promedio de edad de 51 años, con estas medidas, en donde se ve que el índice de masa corporal no tuvo diferencia, pero que se utiliza un catéter de 36 sensores de presión circunferencial para hacerles a estos pacientes una manometría con impedancia y con pHimetría durante 24 horas, y vean ustedes cómo se ve en esta parte izquierda de la gráfica el gradiente de presión gastroesofágica en la expiración comparado con la inspiración y cómo aumenta bastante cuando el paciente está realizando los movimientos de inspiración. Esto es del mismo artículo. Vean ustedes cómo la distancia en centímetros entre el diafragma crural y la unión esófago-gástrica aumenta conforme va aumentando el peso y conforme va aumentando ya sea los movimientos de inspiración o de expiración. Esto es como se vería normalmente los resultados de estos estudios. Les presento esto que ven aquí. Voy a usar el otro señalador. Vean ustedes cómo en esta es una gráfica, todo esto es la unión esófago-gástrica. Aquí viene el momento de la inspiración, los picos de la inspiración. Vean ustedes cómo se aprieta de alguna manera la presión, comparativamente con estos pacientes en donde al momento de que ocurre una inspiración, la unión o el esfínter esofágico inferior se separa del diafragma crural, y esta separación, que normalmente puede ser que no se vea ni siquiera en una endoscopía ni tampoco en un esofagograma, como hay una verdadera separación. Si nosotros trazáramos cómo se vería el estómago, estaría de esta manera, y vean ustedes cómo favorece la presencia de hernia hiatal en estas personas obesas cuando se separa del diafragma crural en el momento de la inspiración. Los autores del artículo concluyen que la obesidad se asocia efectivamente con un aumento de la separación axial entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, lo que favorece el desarrollo de hernia hiatal. Y recuerden ustedes cómo los pacientes que tienen hernia hiatal pueden presentar el fenómeno de reflujo cuando se queda en el saco herniario la presencia de líquido o de contenido gástrico que no ha logrado regresar al estómago. Esta es parte de las conclusiones de este artículo, en donde se ve que tanto en inspiración y expiración la presión intragástrica aumenta en aquellas personas que tienen sobrepeso y obesidad, como también el aumento de la presión del estómago hacia el esófago. Cuando se analiza con estadística en una regresión lineal, se ha visto que el aumento de la presión intragástrica puede ir más o menos de 0.30 milímetros de mercurio por cada unidad que aumente el índice de masa corporal y de 0.16 milímetros de mercurio por cada centímetro que aumente el perímetro abdominal. Los autores concluyen que a mayor aumento en el índice de masa corporal y en perímetro abdominal va a haber una mayor presión intragástrica y también un mayor gradiente de presión gastroesofágica que va a favorecer el reflujo. Pero también se ha visto que no solamente a través de los cambios mecánicos, sino también a través de los cambios funcionales, como son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, el sobrepeso y la obesidad aumentan el reflujo. Este es un estudio de 84 pacientes
que fueron separados en 3 grupos de peso normal, sobrepeso y obesidad, y pacientes que no fueron incluidos fueron aquellos que tuvieran síntomas de reflujo, que tuvieran esofagitis, hernias hiatales de más de 2 centímetros, que estuvieran tomando inhibidores de bomba de protones o que fueran diabéticos. Los autores vieron que en los pacientes controles, realmente las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que se midieron en 2 horas fueron bastante menores a los pacientes con sobrepeso y bastante menos frecuentes, que los pacientes obesos. Vean ustedes cómo realmente las relajaciones transitorias van aumentando conforme va aumentando el sobrepeso. Estas son las tablas de los resultados en donde se ve que el índice de masa corporal favorece la obesidad, mayor número de relajaciones transitorias del esfínter, pero también de las relajaciones transitorias asociadas con ácido que regresa desde el estómago. Los autores concluyen que el sobrepeso y la obesidad se asocia con un aumento en el número de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y un aumento del reflujo ácido. Finalmente, y en los mensajes para llevar a casa, podemos decir que la obesidad se asocia con un aumento en la separación axial entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural, lo que favorece el desarrollo de la hernia hiatal. Que a mayor aumento del índice de masa corporal y en el perímetro abdominal va a haber mayor presión dentro del estómago y por ende mayor gradiente de presión del estómago hacia el esófago. El sobrepeso y la obesidad se asocian con un aumento en el número de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que como ustedes saben es la causa número 1 de enfermedad por reflujo a nivel mundial. Y finalmente, que la obesidad se asocia con un aumento en el número de reflujos ácidos, en el número de episodios mayores de 5 minutos, en el tiempo de pH esofágico menor de 4 en el esófago y con scores de Demister mayores que dan el diagnóstico de enfermedad por reflujo. Muchas gracias por su atención.